Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A continuación, Estéreo Más presenta Ora Acción, un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor. A continuación, Ora Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios. ¿Qué tal está? Bienvenido nuevamente a nuestro programa Oración los lunes y los miércoles por Estéreo Más 98.5 y también por las plataformas digitales de la Iglesia Ebenecer aquí en San Pedro Sula, Honduras. Le damos gracias siempre a los muchachos de Un Día Más por estar aquí compartiendo siempre con nosotros. Y queremos pues darle la bienvenida donde quiera que usted esté, en su vehículo, su casa, su trabajo, si se va levantando. Trate, yo hago esto, un ejercicio como cognitivo, pues, ¿verdad? Trate de ponerse en modo perceptivo, ¿verdad? O sea, ahora estamos acostumbrados a que los mensajes tienen que ser rápidos, ¿verdad? Y la mente no quiere esforzarse. Trate de mantenerse en el programa, solo son 30 minutos. Y trate de encontrar la sustancia para usted en medio de las cosas que hablamos. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de hablar acerca de lo que dicen tus parábolas, lo que dice la Biblia. Queremos comprender qué hay en tu mente, cómo es tu carácter, cuáles son las técnicas, estrategias bíblicas para poder ser personas productivas, Señor, hábiles. Ayúdanos a ser hábiles en todo, Señor, como padres, como empresarios, como hijos, Señor, en todos los roles y facetas de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuche la aseveración que voy a hacer. El manejo del dinero físico en este momento de nuestra vida, es decir, el manejo de las finanzas, es una capacitación temporal para adquirir la capacidad de manejar riquezas eternas. ¿Cómo, hermano Alex? Se lo repito. El manejo del dinero, el manejo de las finanzas, en este momento es una capacitación temporal para llevarnos a ser hábiles para manejar riquezas eternas. Hermano Alex, ¿y dónde saca eso? Bueno, acompáñeme estos 30 minutos y le voy a decir donde la Biblia dice semejante aseveración que estoy haciendo. Esta no es una aseveración subjetiva de ninguna manera. Es una aseveración objetiva, fundamental. Es una verdad fundamental, objetiva. No se me ocurrió a mí, no es mi paladar, ¿verdad? Es lo que dice Dios, con una interpretación limpia, tratando de interpretar lo más limpio posible la Escritura. Así que hay personas que se quejan porque no ven avances en su vida, personas que viven en un constante déficit, ¿verdad? Pasan años, hermano Alex, ¿y usted dónde saca? Bueno, yo he sido de esas personas, he pasado décadas en déficit, ¿verdad? Siempre rayando la frontera entre la escasez y la medio suficiencia, arañando, raspando la olla, ¿verdad? ¿Está hablando de dinero, hermano Alex? Sí, en parte de dinero, pero también raspando la olla con el ánimo, raspando la olla con la santidad, raspando la olla con el mal carácter, raspando la olla con muchas cosas, no solamente de dinero. El déficit, ¿qué es? Cuando hay más gastos que ingresos, cuando las fuerzas se llevan al límite. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos una vida de un déficit constante? Y a veces personas que aman a Dios no dejan de venir a la iglesia. Yo conozco, he visto, más de 20 y pico de años he conocido personas súper consagradas que las veo en su vida privada y también tienen frutos de santidad, pero viven en déficit. Bueno, se debe a una simple razón, que aunque buscan la santidad, aunque vienen a la iglesia, aunque tratan de consagrarse, carecen de habilidades productivas y carecen de habilidades administrativas. Son dos hermanas gemelas que usted puede ser muy cristiano, pero si no las desarrolla, va a seguir viviendo en déficit toda su vida. ¿Qué son habilidades productivas? Es la capacidad de multiplicar lo que ponen en nuestras manos. Si hablamos de finanzas, la capacidad de vender, la capacidad
de invertir, la capacidad de tener estrategias de las tendencias para poder hacer negocios lucrativos, capacidad productiva. Pero también conozco personas que son hábiles productivamente, pero no tienen habilidades administrativas. Yo tengo familiares y amigos que he visto que son buenos para hacer negocios, pero el dinero que entra no lo saben administrar y se va en bolsa rota. Entonces, si usted y yo tenemos habilidades productivas, pero carecemos de habilidades administrativas, entonces el dinero no se puede preservar. Escuchen mis palabras. No se puede preservar ni multiplicar. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia. Venimos pidiéndote habilidades administrativas. Queremos ser buenos administradores de lo que pones en nuestras manos. Señor, reconocemos que la única razón por la que a veces nos estancamos es porque carecemos, Señor, de ese carácter administrativo. Ayúdanos a ser personas que tienen sus ojos puestos en utilidades, en todos los sentidos. Ayúdanos a ser personas, Señor, que producen lo que pones en nuestras manos. Ayúdanos a generar, a administrar. Padre, con la mano izquierda queremos producir y con la mano derecha queremos administrar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Producción más buena administración es igual a multiplicación. Diga conmigo, producción más buena administración es igual a multiplicación. Escuche esta frase. Si deseamos experimentar una vida que nunca hemos vivido, necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que quieren destruir pensamientos limitantes. Quiero hablarle a aquellas personas que están cansados del status quo, de seguir dando una vida de bucle, le dicen los psicólogos a eso. Una vida de bucle, toda la vida en el mismo lugar. Pasan los años, pasan los meses y está dando vueltas en círculos, en el mismo lugar. Los años no se diferencian uno del otro. Si usted hace memoria qué pasó hace 3 años y mira su condición actual, está igual o peor, a veces estancado, a veces involucionó. Entonces, a esas personas les quiero hablar en esta transmisión. La razón es que hemos sido malos administradores. Hemos sido miedosos para poder invertir. Hemos sido personas derrochadoras que consumimos más de lo que producimos. Personas que somos emotivos para comprar. Personas que no valoramos. Pensamos que es materialismo cuidar el dinero. Antes, una mente religiosa en aquellos años 90, 2000, pensábamos que el dinero era de Satanás, decían, ¿verdad? Y se escuchaba en las iglesias que el dinero no es de Satanás. Lo que es de Satanás es la codicia, eso sí, el materialismo, eso sí, ¿verdad? Pero el dinero en manos de un buen administrador es de gran bendición. Así que hoy quiero hablarles de una parábola donde nuestro Señor Jesús hace una comparación, oiga bien, de forma tácita, una comparación entre el manejo del dinero y el reino de los cielos. ¿Por qué será que nuestro propio Señor Jesús, no estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de Mateo, estoy hablando de nuestro propio Señor Jesús, de sus palabras con letras rojas en esas Biblias donde sale, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesús en rojo. Él cuenta esta parábola, ¿verdad? Es un relato verosímil que parece verdad. Es un relato que hace que uno entienda verdades irracionales. Escuche mi palabra, que no son racionales para uno. Porque nuestra mente tiene límites, pero él está diciendo cómo funciona el reino de los cielos. Es algo externo a esto, nosotros no lo conocemos, el reino de los cielos. Pero él trata de relatos agrícolas para que podamos comprender. Así que acompáñenme a leer. Esto es la parábola, le llaman muchos a unos, del administrador deshonesto, del mayordomo infiel. Esa es la parábola del mayordomo infiel, leámoslo. Lucas 16:1 dice, Jesús les contó la siguiente parábola a sus discípulos. Qué hermoso, yo no solo me imagino a nuestro Señor Jesús ahí con aquella elocuencia, aquella gracia en sus labios, ¿verdad? Dice, había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que ese administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces, versículo 2, el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Por favor, le dice, prepara un informe final porque te voy a despedir. Minuto de silencio. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo, así funciona el reino de los cielos. Cuando hay un mayordomo infiel, se despide.
Cuando alguien malgasta los recursos que ponen en sus manos, no puede trabajar para el reino. Estoy hablando Biblia. Ojalá usted pueda comprender la esencia de lo que estoy hablando. Trato de no ser tan radical, sino balanceado. Sin embargo, Lucas 16, 1 y 2 está diciendo nuestro Señor Jesús: ¿quieren saber cómo funciona el reino, cómo es la logística del reino de Dios? Bueno, había un patrón que encontró a un mal mayordomo y se dio cuenta que estaba malgastando los bienes y lo llamó y le dijo: prepara un informe porque te voy a despedir. ¿Alguna duda al respecto? Así funciona el reino de los cielos. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto? Y el administrador pensó, oiga bien esto, Lucas 16, 3. ¿Y ahora qué haré? Mi patrón me va a despedir. Oiga bien, no tengo fuerzas para cavar zanjas. Soy demasiado jailoso, la versión Alex Luque, San Pedro Sula, ¿verdad? Soy demasiado orgulloso para mendigar. En el versículo 4 se le enciende la luz y dice: ya sé qué voy a hacer, dice, para asegurarme que cuando me despidan encuentre chamba en otro lado. Así que me recibirán en sus casas otras personas. Y en el versículo 5 del capítulo 16 viene este mayordomo infiel e invita a todos aquellos clientes que le debían dinero a su patrón, y uno por uno le va preguntando: ¿cuánto le debes tú a mi patrón? Y el hombre le contesta, un cliente de su patrón: mira que le debo 3,000 litros de aceite de oliva, le dice. Entonces viene el mayordomo infiel y le dice: ¿sabes qué? Agarrar la factura, borrarle ahí, papadito, bajémoslo, quitémoslo del sistema y pongámosle 500 litros. Y le pregunta al segundo cliente: ¿cuánto le debes tú a mi patrón? Yo le debo 1,000 medidas de trigo. Y le responde el mayordomo infiel: mira, metámonos al sistema, ¿verdad? Hackeemos el sistema, quitemos que le debes esa cantidad y solo le voy a poner 800 medidas de trigo. Y cuando está haciendo esto, este hombre, el patrón se vuelve a dar cuenta de la picardía y le dice: oiga bien, esta parte que es tan paradójica, es sumamente paradójico. O sea, nuestro Señor Jesús está diciendo esto: el hombre rico, que tipifica al Padre, oiga bien, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por la astucia en que procedía. Es decir, Dios admira la astucia en sus hijos. No admiró la deshonestidad, admiró la astucia. Pero aquí viene algo que a mí me ha puesto a pensar. Tengo varios meses de estar rumiando este versículo y a mí me asombra. Nuestro Señor Jesús, en medio del relato verosímil de esta parábola, hace una pausa, dicen los teólogos, que aquí hace un paréntesis en Lucas 16:8. Él deja de contar la parábola y da su propia opinión. Qué hermoso esto, hermanos. Hasta mire, me pongo con piel de gallina aquí. Nuestro Señor Jesús viene y dice: ¿saben qué? Un momentito, les voy a dar mi opinión. Ciertamente, los hijos del mundo son más astutos en lidiar con los negocios que los rodea, más que los hijos de la luz. Qué tremendo, hermano. Minuto de silencio. Le voy a leer otras versiones más. La PDT dice: cuando se trata de negocios, la gente mundana es más astuta que la gente espiritual. Qué tremendo, hermano. Minuto de silencio. Mire, yo sé que no estoy exagerando cuando le digo: nuestro Señor Jesús suspira y se lamenta diciendo, en otras palabras, cómo quisiera que los espirituales fueran astutos para los negocios. Cómo quisiera que los hijos de la luz fueran diestros y hábiles para producir en los negocios. Léalo usted mismo, por favor. Esa es la opinión de nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí. Cuando hablaba las parábolas, Él dijo: ¿cómo quisiera? Se lamenta diciendo, mire la BLA 2005 dice: porque ciertamente los ciudadanos del mundo sacan más provecho en sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Implícitamente, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesús? Hijitos míos, los espirituales, aquellos que cantan, alaban, adoran, que buscan, ¿saben lo que dice nuestro Señor Jesús? Saquen provecho de sus negocios, sean astutos como las serpientes,
Nosotros nos enfocamos en el manso como las palomas, pero se nos olvida la astucia. La astucia es un rasgo espiritual. La astucia no es mala. La astucia es un rasgo de madurez espiritual. Ay, minuto de silencio. Lucas 16:9 dice lo siguiente, lo voy a leer de forma textual. Aquí está la lección. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús? Ya les conté la parábola. Ya les dije les hice la comparación entre el reino de los cielos y una historia de finanzas. En una historia de un mayordomo infiel que le hizo daño a su patrón. Ahí les estoy comparando en cuál es la logística, cómo funciona el reino de Dios. Ya se las conté, pero ahora les voy a dar la lección, ¿verdad? Ya les di mi opinión también. Les dije, ay, me lamento, cómo quisiera que los espirituales fueran más astutos que los mundanos. Pero después dice, versículo 9, capítulo 16 de Lucas, aquí está la lección, y dice nuestro Señor, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros. Léalo, por favor. Lucas 16:9, Nueva Traducción Viviente. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, en otras palabras, cuando llegue el final de nuestros días, cuando nos muramos, pues, cuando ya no tengamos para qué, la casa, el carro, la cuenta de banco, eso no sirve a la hora que uno cuelga los tenis, ya estuvo. Bueno, pero aquí dice, cuando se acaben esas posesiones terrenales, ellos te darán la bienvenida a un hogar eterno. Lección bíblica profunda, fundamental, universal, objetiva, que dice nuestro Señor Jesús. Si ustedes tienen dinero, sean generosos. Hagan amigos con el dinero. Hagan amigos. El dinero con un corazón generoso es un arma poderosa en las manos de Dios. Si usted con 5 lempiras no es capaz de darle 2 al pobre querido hermano, tampoco con 5 millones lo va a hacer. Así que con lo poco se prueba el corazón y ahí es donde Dios tiene sus ojos puestos. ¿A dónde, hermano Alex? Cuando usted tiene poco en sus arcas. Ahí Dios evalúa y hace un diagnóstico de su capacidad administrativa. ¿Cómo está su carácter de generosidad? ¿Cómo está usted? ¿Solo trabaja por dinero o trabaja porque hay un pacto con Dios? Miren, hay un texto bíblico que dice, te he dado el poder para hacer riquezas a fin de confirmar mi pacto contigo. ¿De qué está hablando nuestro Señor? ¿De materialismo? No. Dios no es tanto que demostremos, no. Lo que Él quiere es confirmar su pacto, que la gente se dé cuenta que con lo poco Dios hace mucho. Con lo poco Dios hace mucho. Pero ¿cómo una persona externa sabe que Dios está en un determinado negocio? Cuando el administrador es generoso. Cuando el administrador sabe que el dinero no es suyo, que es ajeno. ¿Sabe lo que hace la generosidad? Le quita el dominio al Dios dinero con D pequeña. Al Dios mamón. Le quita el dominio. ¿Qué es lo que hace la generosidad? Le dice a los testigos espirituales, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por agradar a Dios. ¿Sabe lo que hace la generosidad? Regula la postura del corazón del ser humano. Así que, principio número 1, sea generoso con lo poco que tiene y Dios le va a dar mucho. Y cuando le dé lo mucho, usted va a ser maduro, va a ser una persona realmente enfocada en el propósito de la riqueza que Dios otorga, porque la riqueza que Dios otorga tiene propósitos, y el propósito primario, escuche con todas sus palabras, aunque le suene a cliché, es glorificar su nombre, es exaltar y darle el mérito que Él es el que hace mucho con poco, a pesar de nuestra poca fuerza, de nuestra poca capacidad empresarial, a pesar de nuestro mal carácter, a pesar de muchas cosas, Dios con poco hace mucho. Así que termino diciendo lo siguiente, miren lo que dice Lucas 16:10. Si son fieles con las cosas pequeñas, también serán fieles con las cosas grandes.
Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, también serán deshonestos con las cosas grandes. Y Dios dice, no les daré más responsabilidades si no son responsables con lo poco que tienen. Pero después sigue diciendo, este texto a mí me cambió mi vida financiera. Se lo digo, mire, ojalá que no piense que me estoy poniendo de ejemplo porque no crea que soy el mejor ejemplo. Sin embargo, las pocas cosas que he descubierto en la Biblia me han cambiado mi vida financiera. Y esta es una de ellas. Lucas 16 del 10 al 12. Anótelo por favor, se lo voy a repetir. Lucas 16 del 10 al 12. Si usted y yo comprendemos la revelación que hay aquí, la vida financiera nos puede cambiar. Mire lo que dice. Si son fieles con lo poco, también serán fieles con lo mucho. Si actúan con honradez en las responsabilidades pequeñas, también serán responsables en las cosas grandes. Lucas 16, 11. Si no son confiables con las riquezas mundanas, escúcheme esto. Cuando la Biblia habla de riquezas mundanas, no estoy hablando de ese coloquial término que usamos como los evangélicos, que mundano es malo. No, mundano habla pertinente a este mundo. O sea, pongámoslo de otra forma. Si no somos confiables con las riquezas terrenales, digamos, para que no nos confundamos, ¿verdad? Si no somos confiables con las riquezas terrenales, tampoco se nos van a confiar las riquezas celestiales. Minuto de silencio, por favor. Quiere decir que hay riquezas celestiales. Quiere decir que las riquezas terrenales, o sea, ese salario que usted recibe, eso que llega a sus manos, es un recurso de entrenamiento. Esto es temporal, pero lo importante no es, oiga bien, una vez me decía alguien, así un paréntesis, me decía, hablándome mal de un empresario, una persona, es de empresario, que no sé qué, que son dinero piensa, ¿verdad? Y ustedes saben cómo habla la gente. Casi siempre la gente que habla de esa manera son personas con pensamientos limitantes, ¿verdad? No miran la película completa, sino que solo miran el defecto. Pero yo vengo y le dije a esa persona, ¿sabes qué? Es cierto, tiene muchos defectos, pero tiene una virtud que ni vos ni yo la tenemos todavía, que es bueno para hacer billete. Y ¿sabes qué? Lo que él ha hecho y lo que tiene visible es el reflejo de su capacidad administrativa. Ese es su reflejo de su astucia. Y la astucia es espiritual. Astutos como serpientes. Ese reflejo de la sagacidad para los negocios. Quiere decir que tiene virtud el hombre. Aunque tenga defectos, tiene esa virtud. Entonces, en vez de estar criticando, porque a lo mejor no descubrimos cómo ser hombres espirituales y astutos. No mundanos y astutos, sino espirituales y astutos. Siento que se están rompiendo paradigmas ahí. Se están rompiendo esos techos y esas paredes de paradigmas que nos tienen a veces atados a una condición que usted no debe estar en esa condición. Pero voy a terminar. Y el versículo 12 dice, si no son fieles con las cosas ajenas, con las cosas de otras personas, ¿cómo se les va a confiar las cosas propias? Entonces con esto termino. Mire, tengo 7 minutitos y voy a invertirlos con todo mi corazón en lo que le quiero decir. Abra su mente, abra su corazón, perciba lo que le voy a decir. Lucas 16, 10, 11 y 12 a mí me enseñó una lección financiera. Escúchame con todo su corazón. Si yo valoro lo poco, cuido lo poco, dejo de gastar en lujos, si yo con lo poco lo cuido, si me privo con lo poco para cuidarlo, porque soy un buen administrador, si yo valoro la riqueza terrenal y si yo cuido lo ajeno, Dios me va a dar lo mucho, me va a confiar riquezas celestiales y me va a dar lo propio. Escúcheme esto. ¿De dónde lo saca, hermano Alex? Léalo, por favor. Lucas 16, 10, 11 y 12. Cuando yo pienso de esta manera, escuche mis palabras. Mi cosmovisión financiera cambia. Ya no busco dinero, ya no busco lujos. Lo que busco es, oiga bien, ser entrenado en esta tierra para que me confíen riquezas eternas, trascendentales. Ser un buen administrador aquí para que cuando me vaya al reino de los cielos, estar en las primeras filas, gobernando, administrando riquezas eternas.
La Biblia claramente, de forma implícita, dice: si sos fiel en lo poco, en lo terrenal y en lo ajeno, te voy a dar lo mucho, lo celestial y lo propio. Hay riquezas que ni siquiera tenemos conciencia de la dimensión que tienen, que lo están esperando a usted. Son riquezas que dice la Biblia que el orín no lo corrompe ni el ladrón se las puede robar. Son riquezas, son activos eternos. Pero se les va a confiar a los hijos del reino que demuestren ser buenos administradores con lo poco, con lo terrenal y con lo ajeno. Padre, venimos delante de tu presencia. Muéstranos la trascendencia que tiene, Dios mío, el tener una cosmovisión financiera bíblica acertada, Señor. Queremos ser buenos administradores, Dios mío, de lo poco que pones en nuestras manos, de lo terrenal, de las riquezas físicas. Padre, de lo ajeno. Entendemos por revelación que aunque el negocio lleve nuestro nombre, aunque firmemos los cheques con nuestro puño y letra, aunque lleven nuestro apellido, aunque nuestros negocios están a nombre de nosotros, eso es ajeno, es tuyo, Señor. Ayúdanos a ser administradores y no derrochadores, Señor, de lo que pones en nuestras manos. Padre, declaramos que vamos a ser fieles en lo poco. Diga conmigo, fieles en lo poco. Fieles en lo terrenal, vamos a manejar bien, administrar bien lo terrenal y vamos a ser fieles con lo ajeno. Padre, no servimos a dos señores, no amamos el dinero, sino que te amamos a ti. Porque el que sirve a dos señores se va para un lado o para el otro. Sin embargo, nosotros somos personas que tenemos claro nuestra perspectiva acerca de a quién servimos. Dígale, yo sirvo a Dios y no al dinero. Padre, dame un corazón que no sea ambicioso, desmedido ni codicioso, pero también dame un corazón astuto, así como decías tú, Señor Jesús, en esa parábola. Cómo quisiera que los espirituales fueran más astutos que los mundanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levante sus manos y dígale: recibo una unción de buena administración, astucia financiera. Dígale, astucia financiera. Que los recursos en mis manos sirvan para confirmar tu pacto conmigo, para que sepan que tú eres el dueño de los méritos, de la gloria y de la honra, que con poco haces mucho, que con personas pobres económicamente tú puedes hacer grandes cosas, con personas pobres mentalmente tú puedes cambiar esa mentalidad, con personas con pocas habilidades financieras, Señor, tú puedes hacernos expertos en finanzas. Ese es el Dios que predicamos, un Dios que convierte, Señor, lo malo en bueno, un Dios que saca lo vil, lo limpia y lo pone por príncipe. En ese Dios ponemos toda nuestra confianza. Gracias, Padre, a ti te damos toda honra y en ti ponemos nuestra esperanza. Y todo lo que hacemos es para estar aquel día donde nos digas: bien, mi siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Espero con todo mi corazón que este mensaje renueve su forma de pensar. Y que sepas, míreme, escúcheme y míreme los ojos si está viendo a través de las redes. Lo mejor de su vida está por venir, pero necesita hacer cosas que nunca antes ha hecho. Cambie su mentalidad. Salga del miedo. Maneje el miedo. Invierta. Con fe, con planificación, con programación, con presupuesto, pero invierta, porque Dios va delante de usted y usted no va a quedar avergonzado si lo que hace, lo hace en fe y en buena administración. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Hemos levantado nuestro clamor y nuestras oraciones han subido delante de su presencia. Estéreo Más presentó Oración, levantando un altar de oración a nuestro Dios.